que hace este receptor es que se une junto con otros receptores y evita que se desencadene esta señalización de la cual yo hablé para que la célula se divida, se reproduzca y sobreviva. Entonces, el medicamento empezó a mostrar resultados muy positivos. Incluso las pacientes en los primeros resultados llegaron a vivir hasta 25, 26 meses, cuando antes en enfermedad metastásica lo que se lograba era una sobrevida menor a los 20 años, a los 20 meses, perdón. Con este medicamento se lograron expectativas mucho mejores, se pudo prolongar la sobrevida entre 5 o 6 meses en los primeros resultados. Posteriormente, el medicamento se empezó a meter en el área de la neoadjuvancia, es decir, darlo antes de operar a la paciente, y duplicó los porcentajes de disminución del tumor en estas pacientes con cáncer, y se lograron mejores resultados, mayor número de cirugías conservadoras, y se mejoraron las expectativas de vida. Después vienen otra familia también de estos medicamentos, pero pertuzumab asociado a trastuzumab en el terreno metastásico ya ha logrado que las pacientes vivan hasta 55, 56 meses, algo que antes no se veía, algo que antes, de lo que yo hablé, eran entre 20, después subió a 25 meses. Ahora con estos medicamentos blanco, que evitan todos los efectos colaterales de la quimioterapia, se ha logrado que las pacientes lleguen a una supervivencia hasta de 56 meses. Y si se les siguen dando otro tipo de medicamentos, obviamente su expectativa mejora. Otro ejemplo de la medicina molecular, de la terapia blanco, es medicamentos que actúan sobre la neoformación de vasos vasculares. ¿A qué me refiero a eso? Las células tumorales tienen la capacidad de elaborar vasos sanguíneos, de mandar factores que le dicen el tumor empieza a crecer, y entonces necesita mantenerse de energía, de oxígeno para poder crecer, pero al ir aumentando su volumen el tumor empieza a generar una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno, porque es incapaz de poderse alimentar ya con lo que tiene a su alrededor, y entonces empieza a elaborar estos factores que hacen que se empiecen a desarrollar vasos sanguíneos alrededor del tumor para abastecerlo de nutrientes. Se puede decir, esa es su reserva de energía. Digamos que empieza a elaborar los mecanismos para seguir creciendo. Forma tentáculos el tumor, es decir, vasos sanguíneos para que lo alimenten. Entonces la terapia blanco lo que ha venido a hacer es a romper precisamente esta elaboración de vasos sanguíneos. Un ejemplo es el bevacizumab. El bevacizumab es un medicamento que ahorita está aprobado sobre todo para cáncer de colon, para cáncer de pulmón, ha tenido resultados positivos en cáncer se me fue, en cáncer renal, pero también tiene muy buenos resultados cuando se da como tratamiento inicial en el cáncer de ovario, y también está entrando en cáncer cervicuterino, en muchos tumores. ¿Por qué? Porque estos tumores tienen la capacidad de, al igual que muchos otros, de elaborar estos vasos, y el medicamento rompe con la elaboración de estos vasos al unirse precisamente a estos receptores llamados de factores de crecimiento del endotelio vascular, y entonces rompe con estas vías de señalización. Pero la célula tumoral es tan inteligente que empieza a generar otras vías alternas de supervivencia, y entonces este tipo de terapias blanco ha venido a mejorar las expectativas de vida, ha venido a detener temporalmente el crecimiento del tumor. Desafortunadamente el tumor sigue creciendo después de cierto tiempo, y entonces estamos entrando en una era donde los blancos moleculares no nada más van a actuar en la superficie, sino también dentro de la célula tumoral, y entonces son pequeñas moléculas que se unen a una cascada de señalización interna que va dirigida al núcleo de la célula, y entonces rompe con estas señales que hacen que la célula se reproduzca, o por otro lado, ese término llamado apoptosis.
La muerte celular programada. Todas nuestras células tienen ese mecanismo de autodestruirse cuando llegan a la vejez. La célula tumoral no. La célula tumoral pierde esa capacidad de apoptosis. Y entonces estos blancos moleculares lo que hacen es precisamente regularizar la vía apoptótica y hace que la célula tumoral se autodestruya. Igual